Feliz sábado, hermanos. Es un gusto para mí tener el privilegio de poder compartir con ustedes, los hermanos de San Sebastián, en esta hora ser un instrumento de Dios. Yo venía caminando por ahí, orando, hablando con el Señor y le decía, como Moisés, ¿no? Señor, sabes que no quiero ir, no quiero subirme aquí arriba si no estás tú. Es tu iglesia, son tus hijos, es tu pueblo, es tu Biblia. ¿Qué hago yo ahí, Señor? Entonces el Señor nos llama para ser solamente instrumentos en sus manos. Espero que en esta hora estemos aquí con el único deseo de encontrarnos con Cristo Jesús. Sabemos que nos podemos encontrar con Él diariamente en el estudio personal, en la alabanza en nuestros hogares, en el culto familiar, ¿no? Pero el sábado es un día especial, el cual lo hace especial la presencia de Dios, pero una presencia literal, o sea, no sé cómo explicar. Ahí en el monte, cuando se le apareció en forma de una zarza a Moisés, ¿qué pasó? Él le dice, quita tus sandalias, porque la tierra donde estás pisando, santa es. ¿Y era santa esa tierra? Eso era arena sucia. Lo que lo hacía santa era la presencia de Dios. Entonces, hoy queremos encontrarnos con Jesús. Vamos a hacer una pequeña oración. Amoroso Jehová, Padre Salvador que moras en las alturas de los cielos, te damos la gloria y la honra, Señor, por los siglos sin fin. En esta hora, Señor, queremos que tú nos unjas con tu Espíritu Santo. Suele haber muchas personas en esta iglesia congregadas, pero estamos los que tenemos que estar, Señor, y tú has elegido este mensaje para hoy, para cada uno de nosotros, Señor, para que lo guardemos y lo atesoremos en nuestros corazones, Señor, de manera que podamos ponerlo en práctica y entender tu precioso plan de salvación. Te damos muchísimas gracias, Señor, por este día. Bendícelo con tu presencia, santifícanos, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues decirles que no sé qué es lo que pasa, pero normalmente cuando tengo una presentación de un tema, el enemigo, bueno, estábamos estudiando en la escuela sabática, ¿no? Las trampas de Satanás. Y él siempre se monta una estrategia, me pasa a mí personalmente y me imagino que a muchos. Como la última semana que tienes el sermón o tienes el mensaje, él hace lo imposible para desanimarte, para que tu mente se espacie en problemas, en cosas y no te centres en el mensaje que él quiere para su pueblo, ¿no? Y no solo eso, sino que te llega a trabajar tanto que de hecho a mí me pasaron cosas esta semana que yo no la esperaba. Justo cuando tenía que presentar este mensaje, que de hecho les cuento que es un mensaje que el Señor me dio en sueños. Yo me levanté de madrugada y no podía dormir. Era ahí todo el tiempo. Me levanté y quise dormir de nuevo y ya me acordaré, pero no pude dormir. El Espíritu Santo me habló de una manera que fue impresionante y me puse con el móvil y copié todo lo que el Señor me mostró. Y tiene que ser muy interesante como para que el diablo esta semana me haya atacado tan fuertemente que me ha pasado de todo. Hasta el punto que yo dije, voy a posponer el sermón. Y cuando dije en mi mente, voy a posponer el sermón, me di cuenta que era su engaño. Entonces dije, no, me olvidé de todo y me centré en el poder de Cristo. Y aquí estamos para la gloria y honra de su nombre. Por eso les pido, mis hermanos, que vamos a centrarnos, vamos a concentrarnos. Yo sé que el sábado es un día que llegamos cansados, a veces nos quedamos medio dormidos, pero vamos a prestarle atención a la voz de Dios. Esto no es mío, nada aquí es mío, solo soy un instrumento en sus manos. Bien, vamos a abrir la palabra de Dios. He hecho hasta unas diapositivas, más o menos para que tenga un orden temático. Bueno, mira, el título, si le quieren poner un título, yo le puse tenía muchos títulos en mente, pero este es el título y la pregunta que Dios nos hace
a cada uno de nosotros hoy. ¿Cuál es tu ubicación actual? Aquí, en este santuario. Vamos a hablar de santuario. Yo sé que ya están asustados, pero hay muchas personas que se asustan cuando se habla de santuario, pero lo tengo todo organizadito para que podamos entender, en nombre de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en Daniel capítulo 7, por favor. Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14, dice la palabra de Dios. Miraba yo en visión, en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Alabado sea el nombre de Dios. Pero viendo el contexto de esta visión, fíjate que comienza diciendo, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Y yo me preguntaba, porque a veces se nos pasan cositas, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿cuál era la ubicación de Daniel? ¿Dónde estaba Daniel en ese momento? Sabemos que tenía una visión, estaba como un sueño, el Señor lo había puesto en una visión, le estaba mostrando algo importante en esta visión, ¿no? Pero en esa visión, ¿dónde estaba él? ¿Dónde estaba colocado él? Exactamente, ¿dónde estaba colocado? Porque mis hermanos, yo estaba pensando y aquí dice él, en la visión de la noche, ¿sabes? Él estaba en medio de la noche, él ve así como algo que se va acercando y dice, he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. O sea, él está en un punto viendo estrellas, viendo todo, digamos que el cosmos, ya me estoy adelantando dónde que está, ya sabemos, y él ve a uno como hijo de hombre que se va acercando en las nubes, una nube poderosa. Y no solo eso, sino que él ve que vino hasta el anciano de días. O sea, él está viendo al anciano de días, él está al lado del anciano de días, porque si no, ¿cómo va a decir que vino hasta el anciano de días? Él está ahí cerca, ¿verdad? Y le hicieron acercarse delante de él. Tremendo. Y a mí esto me impactó mucho, porque a veces esto lo hemos leído mucho y lo hemos pues estudiado, pero igual estos detalles no nos damos cuenta que Daniel estaba en el santuario celestial en esa visión. Amén. Él estaba ahí y cómo es que estaba viendo al anciano de día, en el lugar santo no podía estar. Él estaba en el lugar santísimo y él estaba viendo cómo este hombre venía como hijo de hombre. ¿Quién era ese? Jesús. En gloria venía hacia donde estaba él. Ahora, la pregunta es la siguiente. Vamos a analizar Hechos capítulo 1, versículo 1, ¿qué pudieron ver también los apóstoles? Los apóstoles también, no fue una visión, fue presencial. Ellos vieron cómo Jesús ascendía en una nube, ¿verdad? Dice aquí, varones galileos, Hechos capítulo 1, versículo 11, dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Tremendo. Entonces, esto me llamó mucho la atención y yo decía, wow, qué maravilloso. O sea, Daniel, por ser un siervo fiel de Dios, por ser un hombre escogido de Dios y encima ser muy amado, como le dijo el ángel, tú eres muy amado allá arriba. Todos te amamos, todos sabemos lo fiel que eres tú. Por ser tan fiel, por ser tan hombre de Dios, o sea, Daniel tuvo una oportunidad maravillosa y es que muchos años antes que los discípulos vieran a Cristo irse al cielo, ya Daniel lo había visto venir al santuario celestial. Alabado sea el nombre de Dios. Las cosas de Dios son misteriosas, pero son poderosas. O sea,
Daniel no era de la misma época de los discípulos y ya el Señor lo había llevado a tener una experiencia única. Era ver cómo Cristo Jesús triunfaba en este mundo por amor a nosotros y vio desde el santuario la venida del Señor Jesús. Y aquí ellos ven cómo Él se va, pero ya Daniel lo había visto venir. Gloria sea el Señor. Bien, hermanos, de principio a fin, la Biblia nos habla, nos cuenta la historia de un padre que está en los cielos, que ha sido separado de sus hijos y desea reunirse con ellos. Esto es algo hermoso, porque no existe una ilustración mejor para mostrar este amor en el santuario. Por eso Él le dijo a Moisés, hazte una maqueta de esto glorioso que está aquí arriba. Yo te voy a mostrar mi plan de salvación. Yo les voy a mostrar. Porque hace poco estaba hablando con unos hermanos, son de Cuba, yo les doy estudios bíblicos de la ley y tal, y tocamos un tema de santuario. Y me dijeron, pero César, tú todavía estás en el pacto antiguo, yo no sé nada de eso, yo es que la gracia de Cristo y tal, ¿no? Empezaron ahí a hablar. Nosotros somos más cristocéntricos. Wow, eso me impactó como dijo eso. Y yo, mis hermanos, en esta mañana, y también se lo dije a ellos, con toda humildad y con todo el amor de Cristo, no existe nada más cristocéntrico que el santuario. Esto es glorioso, mis hermanos. La primera vez que me hablaron de santuario, a mí me parecía que me estaban hablando en chino, no entendía nada. ¿Esto qué es? ¿Qué va? Esto es un arroz con mango, como decimos nosotros en Cuba. Tremendo arroz con mango, que yo no entiendo nada. Pero, ¿qué va? Es algo glorioso. Cuando el Señor vas cogiendo esa pasión por la palabra de Dios, el Señor te va mostrando las cosas. Y en el santuario, fíjense que hay algo maravilloso. Es Cristo juzgado por Satanás en el universo entero. Es Cristo juez. Es Cristo sacrificio. Es Cristo sacerdote, es Cristo sumo sacerdote. En cada esquina del santuario podemos ver el amor de Dios por nosotros. ¿Esto no es cristocéntrico? Es algo maravilloso, mis hermanos, cómo es que vemos a un Padre Celestial que sus hijos le han sido raptados, le han sido quitados y Él hace lo imposible para volverse a encontrar con ellos. Yo también me preguntaba, pero ¿cómo es posible que haya amor más grande? Porque, por ejemplo, Él podía haber dicho, pues ya son salvos por fe y ya está, no les voy a enseñar nada, que crean y si el que quiera creer, que crea, que no. Pero es tan bondadoso, tan amoroso, que nos dio detalles específicos para los que quieren escudriñar la palabra de Dios, y no solo para los que quieren escudriñar la palabra de Dios, sino para los que no quieren ser engañados en los tiempos de fin, porque se van a levantar muchos falsos profetas con falsas doctrinas, y como no tengamos un cimiento profundo en el santuario celestial, no es que vamos a hacer caer, ya muchos están cayendo. Cuando se presentan falsas doctrinas, al momento me viene a la mente el santuario celestial. Ahí está todo. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo, mis hermanos? ¿Esto cómo va? No sé si se puedan pasar las diapositivas. Bien. Bueno, la palabra de Dios dice primero, antes de poner esta diapositiva, en Éxodo 25:8, cómo es que el Señor, el deseo del Señor dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ustedes. Esto lo conocemos, ¿verdad? Y a propósito del santuario, pues no es más que instruir a los hombres a cómo generar un carácter. Escuchen esto. Cómo generar un carácter donde puedan habitar en la presencia de Dios. Cómo generar un carácter donde podamos habitar en la presencia de Dios, porque Dios es un Dios santo y para habitar con Él tenemos que estar santificados. ¿Qué se ponía el sumo sacerdote aquí en la frente? ¿Qué decía? Santidad a Jehová. Bien. Y bueno, aquí les presento lo que dice Cristo en su santuario, la pluma inspirada, la hermana Elena G. de White. ¿Cómo es que dice que el tema del santuario, qué dice? Debería ser cuidadosamente examinado, puesto que en él descansa el fundamento de nuestra fe y esperanza, ¿verdad? También dice, miren esto, el tabernáculo es
un plano tridimensional que resume por medio de tipos y símbolos la historia de la redención. Es el plano que me guía sin perderme ni cometer ni errores hacia Jesús, el tesoro por el campo de las Escrituras. ¿Es importante, mis hermanos, o no? Aquí está el santuario en forma de una cruz. Nosotros venimos de aquí abajo, de Egipto. Vamos a abrir la palabra de Dios en Ezequiel 43. Ezequiel 43, versículos 10 y 12. Vamos a leer unos principios que se deben obtener a través de la enseñanza del santuario. Son muy importantes. Vamos a leer qué dice. Ezequiel 43, capítulo 43, versículos 10 y 12. Escuchen con atención. Dice: Hijo de hombre, describe al pueblo de Israel el templo que te he mostrado para que ellos se avergüencen de todos sus pecados. Tremendo. ¿Cuál es el primer principio? ¿Cuál es el primer principio del santuario? El objetivo del santuario, que nosotros nos avergoncemos de nuestros pecados. Porque si tú nada más te enfocas y piensas que por culpa de tus pecados, aquel corderito inocente tenía que ser sacrificado, no solo eso, sino que por culpa de tus pecados, el Hijo del Dios vivo iba a ser crucificado, te avergüenzas, sientes vergüenza. Dice: Hijo de hombre, describe al pueblo de Israel el templo que le ha sido mostrado para que ellos se avergüencen de todos sus pecados. Deja que estudien el plano del templo. ¿Qué dice? Hay que estudiar el plano del templo. Y se avergonzarán de lo que hicieron. Esto es tremendo, mis hermanos. Descríbele todas las especificaciones del templo, que no se te olvide ninguna, incluidas las entradas y las salidas, y todos los demás detalles. Háblales de los decretos y las leyes del templo. Escribe todas las especificaciones y los decretos mientras ellos observan. Mientras ellos ponen en práctica estas cosas, para que sin falta los recuerden y los sigan. Esta es la ley fundamental del templo. Escuchen esto, qué tremendo. Santidad absoluta. Esta versión no sé cómo dice. Dice, santidad absoluta. Esta es la ley fundamental del templo. Toda la cumbre del monte donde está el templo es santa. Sí, esta es la ley fundamental del templo. 2 veces lo repite. Sabemos que en la Biblia cuando el Señor repite las cosas 2, 3 veces es porque le está dando una mayor importancia. Santidad absoluta. La pregunta es importante estudiar sobre el santuario, mis hermanos? ¿Verdad? También hay detalles en la Biblia a través de diferentes historias, cómo es que el Señor nos muestra un lugar de reposo y de seguridad para nosotros, que Él quiere, su deseo es que nosotros lleguemos a entrar en Él. Primeramente, pues, nos recuerda pues el arca de Noé, ¿no? Era un sitio cerrado donde estaba la presencia de Dios. Y fíjense, es así que cómo es posible que en ese gran diluvio, con esa cantidad imagino, de olas y de terremotos, dice que las cataratas de los cielos se abrieron y salía agua del abismo y aquello era tremendo. ¿Cómo no se va a ahogar ese barquito entre tanta? Estaba la presencia de Dios. Él invita a entrar en ese arca. También, por ejemplo, cuando los discípulos estaban en una barca, no sé si se acuerdan, que estaba Cristo durmiendo, es interesante, a ellos se les fue de la mente que el Señor estaba con ellos ahí. Y las tormentas, la tormenta que había, el agua, los truenos, todos estaban asustados de tal punto que se le olvidó quién estaba con ellos. La tormenta sacudió su fe tremendamente, que ellos perdieron la noción de que el Rey del universo estaba con ellos, hasta que cuando dijo que se calme en las aguas, que dijo, ¿quién es este que hasta las aguas y todo lo que dicen, verdad? Alabado sea su nombre. Por ejemplo,
También lo podemos ver en el lugar santísimo. En el lugar santísimo el Señor nos hace la misma invitación. ¿Cuál es la invitación? Acercémonos pues al trono de la gracia. Dice aquí, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Alabado sea su nombre. Hermanos, hoy vamos a tener todos una visión del santuario celestial, así como donde estaba Daniel, en ese punto ahí. Vamos a centrarnos, vamos a orar para que el Señor nos hable y nos diga en qué ubicación estamos nosotros. Esto es personal, cada uno sabe, el Espíritu Santo, la idea es que nos hable y nos diga dónde estamos ubicados. ¿Estamos en el atrio, en el campamento, en el lugar santo? ¿O estamos entrando en el lugar santísimo o no? Esta es la idea de este mensaje. Vamos a hacer una corta oración una vez más. Querido Rey, alabamos tu nombre en esta hora y te damos la gloria y la honra, porque eres un Dios vivo, Señor, y un Dios de amor. Danos tu Espíritu, Señor, y que en esta hora puedas hablar a nuestros corazones y entender el gran amor que has tenido por cada uno de nosotros, al punto que has dado la sangre maravillosa de tu Hijo, lo más grande y lo más importante del universo. Lo diste por amor a nosotros. Muéstranos en dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. Por Jesús, amén. Bien, mis hermanos, vamos a entrar ya en contexto. Yo he hecho como unas imágenes para que podamos ver detenidamente y no nos podamos perder, ¿vale? Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, aparece el plan del santuario que les conduce a la libertad. Esto lo sabemos. Pero es interesante porque el fin de Dios es prepararlos para la tierra prometida, prepararlos para su lugar de descanso, para un lugar de reposo, para un lugar donde fluye leche y miel, para habitar con ellos. Es preparar caracteres para que ellos puedan morar con el Dios sobrenatural. Ahora, es interesante, vamos a mostrar mira, tenía aquí la cita. Bien. Aquí, ¿qué pasa? Cuando el pueblo de Israel iba a ser rescatado de Egipto, Dios hace lo siguiente, le da una orden a Moisés y le dice, prepáralos. ¿Qué tenían que hacer? Ellos tenían que hacer un sacrificio de un cordero, como conocemos la Pascua, y con esa sangre pintar los dinteles de las puertas, de manera que cuando pasara el ángel de la muerte, ellos pudieran mostrar de qué bando iban a estar, ¿no? En otras palabras, ellos tenían que aceptar por fe el sacrificio de Cristo Jesús, que era ese cordero simbólicamente que iba a venir, pero ya una vez y para siempre, cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y es impresionante porque pues esto nos apunta al altar de sacrificio. Vamos a ver detalladamente cómo es que el Señor le hace al pueblo de Israel pasar, o sea, hacer todo el recorrido del santuario en su caminar hacia el punto donde Él quería llevarlos. O sea que en la Pascua esto nos recuerda el lugar de sacrificio, el primer mueble que está, ¿dónde? En el atrio, ¿verdad? Lo primero que te encontrabas cuando entrabas era el altar de sacrificio. Que para darles un detallito pequeño, el altar de sacrificio estaba construido de madera de acacia, revestido de bronce. Quiero que se queden con ese detalle y después voy a explicar algo. La madera representa la humanidad y el bronce la misericordia de Dios y juicio a muerte contra el pecado. Acuérdense de la serpiente que levantó de bronce Moisés en el desierto. Bien, vamos a avanzar.
Luego, ¿qué pasa? Luego que ellos salen de Egipto, que sacrifican el cordero, ¿llegaron a dónde? Al Mar Rojo, ¿verdad? ¿Y qué representa esto? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10? 1 Corintios capítulo 10, Pablo nos dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué nos representa esto? ¿Qué podemos ver? ¿Cuál era el siguiente mueble en el atrio? El lavacro. ¿Qué representa aquí el lavacro? El bautismo. Pasar por las aguas representaba el bautismo. Y aquí en el lavacro, cuando tú salías del altar de sacrificio y encontrabas el lavacro, esto significaba que tú ibas a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Ya las cosas viejas pasaron ya, he aquí todas son hechas nuevas. ¿No? Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Es impresionante cómo Él los conduce por el santuario celestial al pueblo de Dios. Ahora bien, mis hermanos, es importante que nosotros seamos bautizados en su Espíritu. Debemos ser limpiados. El bautismo es símbolo de nacimiento. ¿Recuerdan cuando le dijo Jesús a Nicodemo? Es importante. Ya era el doctor de la ley y todo lo que tú quieras, pero no había nacido de nuevo. Y mis hermanos, esto es un llamado para nosotros. Muchos de nosotros nos hemos bautizado, pero hay un llamado especial aquí. Revisa tu condición a los pies de Cristo y averigua si tú has salido de esas aguas o te estás ahogando. Porque si no eres una nueva criatura en Cristo Jesús, si Cristo no ha hecho un cambio en tu vida, si tú no estás testificando el poder de Dios a través de ese nuevo nacimiento, es porque todavía te has quedado abajo de las aguas. Y esto es un llamado para todos, para la santidad. Bien, una vez que te bautizas, una vez que entras al santuario, aceptas el sacrificio de Jesús, eres justificado, eres perdonado, entiendes el amor de Dios, pasas y te bautizas, eres una nueva criatura en Jesús, ahora comienza un caminar diferente, oficialmente con Jesús. Tú comienzas a caminar de la mano con Cristo en un proceso de santificación. ¿Amén? Amén. Después de cruzar el Mar Rojo, vemos qué fue lo que hizo Dios. Dios hace llover maná del cielo, mis hermanos. ¿Qué nos recuerda el maná? La palabra de Dios. ¿Amén? La mesa de los panes de la proposición nos recuerda la palabra de Dios. Acuérdense que le dijo Jesús a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no solo eso, sino que las Escrituras me enseñan que con su palabra, no solo Él creó los cielos y la tierra, sino que lo sostiene todo con el poder de su palabra. ¿Es impresionante la palabra de Dios o no? Y no solo eso, sino que Jesús me enseña que la única herramienta poderosa que usó Él no usó espada, Él no usó armas, Él no usó nada para combatir a Satanás. Ni siquiera entró en un diálogo de historias, de sentimientos, porque acuérdense que cuando Él fue a este ayuno en el desierto, a encontrarse, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para esperar ahí a Satanás, a ser tentado. Y hay una cosa maravillosa: Él había venido de una experiencia sentimental y emocional tremenda, porque había sido bautizado en el río de Jordán por Juan el Bautista, y ahí había visto con poder y gran gloria cómo el Dios de los cielos le dijo: tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y no solo él lo oyó, lo escucharon todos. Dicen algunos, escucharon como sonido de
como sonido de estruendo de, ¿cómo es? De truenos, pero otros claramente escucharon, tú eres mi hijo amado. Y es verdad que a veces aquí mismo en este salón algunos pueden escuchar truenos, sonidos, predicaciones normales o yo qué sé, cualquier cosa, y otros son tocados por el poder de Dios. Amén. Ahora mira para acá, hay una cosa maravillosa. Él vio cómo el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se le posó aquí en el hombro, y él vio como el Padre, eso es una experiencia emocional, sentimental, una experiencia, están los sentidos involucrados. ¿Por qué Cristo no le dijo, cuando le dijo, demuéstrame que tú eres el Hijo de Dios, y le dijo, pero qué me cuentas si acabo de venir de ser bautizado y he tenido una experiencia maravillosa que todos lo han escuchado? Ni siquiera entró en diálogo con él. ¿Qué dijo él? Escrito está. La palabra de Dios es el arma contra el mal. Amén. No hay otra cosa. El poder de la palabra de Dios es lo que nos va a hacer firmes hasta el final de los tiempos. Amén. Bien. También nos encontramos en el lugar santo otro mueble a la izquierda cuando entras, que es el candelabro de 7 brazos, mis hermanos. ¿Es un símbolo de qué? Del pueblo de Dios, ¿verdad? Es un símbolo del pueblo de Dios y simboliza también la testificación, símbolo de la testificación. Dice Isaías 49:6, también te di por luz a la gente para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. Amén. Luz. De hecho, esto tiene mucha profundidad. No voy a entrar en tantos detalles para seguir el contexto. Pero aquí, vemos la visión de Juan, cómo es que esas llamas, el que se encarga de que permanezcan vivas, es nuestro gran sumo sacerdote. Bien. Número 5. Aquí pasa algo maravilloso. Yo tengo predicaciones sobre Éxodo 19 que a mí me parece una cosa maravillosa, cuando Dios descendió en el monte Sinai. Y pues en Éxodo 19 Dios instruye a Moisés ¿para qué? Para que le diga a su pueblo Israel que deben tener unos días, 3 días eran. Desde el jueves le había dicho, santifícalos tú, santifícalos desde ya, que no toquen los bordes del monte, santifícalos para aquel gran día. ¿Y qué tenían que estar el pueblo mientras Moisés iba a ir arriba? Estar orando, estar clamando mientras Moisés iba a tener ese encuentro especial, que de hecho Moisés dice la palabra de Dios que tenía que tener que esto es poderoso, dice que tenía que estar en un examen íntimo de conciencia, tenía que estar santificándose. Aquí nosotros salimos de la iglesia y comienza la semana normal, y sinceramente, mis hermanos, muchos pues vivimos la vida normal, llegamos aquí, tratamos de ser santificados por Cristo, pero la santificación comienza a partir de ya. Tú sales por esa puerta y tú tienes que poner en práctica la palabra de Dios, para cuando llegue este día especial, tú seas santificado por el Dios vivo. Y entonces, mis hermanos, ¿qué nos recuerda esto? El altar de incienso. Vemos cómo ordenadamente Dios fue llevando al pueblo, viviendo. No solo el santuario es como una simbología que está ahí, así la tenemos, y pues está ahí. No, esto hay que vivirlo, mis hermanos. Hay que experimentarlo. Hay que salir de Egipto. A veces Egipto me llama a mí, que yo bailaba salsa los domingos. Y me llama y iba a los bares. Y Egipto me está llamando. Pero cuando tú has entrado por esas cortinas y vistes a Cristo lo que hizo por ti, ya tu vida no es igual. Cuando tú das el paso de una criatura nueva en Jesús, ya es un compromiso con el cielo y con Cristo. Y cuando tú comprendes que no vas a ser salvo solo porque eres justificado, sino por la santificación que vas a obtener en el lugar santo, tu vida cambia. Es algo maravilloso, mis hermanos, y esto tenemos que vivirlo. En Éxodo capítulo 20, como cuando Moisés desciende, ¿qué les da? Les da el pacto eterno, es el pacto antiguo, que son los 10 mandamientos, la ley de amor de Dios, el fundamento de su trono. Y por ahí para allá puedo seguir decirte todas las características que tiene la ley de Dios para el ser humano, la norma de felicidad con la que fuimos creados para llegar a ser felices. Y
sigue siendo la misma, porque he debatido con hermanos bueno, de evangélicos, entre otras, que hay muchos del pueblo de Dios ahí, sinceros de corazón, pero ellos me dicen, esto es antiguo. No, no, si lo único que ha cambiado. No, nosotros el pacto nuevo consiste en que es la misma ley lo que cambia de lugar. Aquí la tuvo que dar en tablas de piedra, porque era tan duro ese pueblo de Cervis y era tan no entendían. Se tuvo que conformar con escribirla, pero ahora lo que quiere es escribirla, mis hermanos, en nuestros corazones. Es la misma, ese pacto eterno. Ahora escuchen para acá. Vemos en un orden perfecto cómo es que Dios los conduce de Egipto hacia Canaán. Y nosotros, Él quiere hacer exactamente lo mismo con nosotros, conducirnos de Egipto hacia la Canaán celestial. Ahora bien, es interesante porque me llama la atención que el fin de Él es preparar a un pueblo en carácter para poder habitar con Él. Y este es el plan de Dios en su santuario celestial. Sigue siendo el mismo, mis hermanos, de conducirnos de la esclavitud hacia la santidad de su lugar, donde vamos a poder ver al Cordero cara a cara. Pero para eso, ¿qué pasa? El Señor tiene que liberar a su pueblo una vez más. Podemos estar aquí, podemos estar siendo esclavos. Tenemos que clamar al Señor. Vamos a ver una cosa que a mí me impacta mucho, porque ya sabemos que el pueblo era desobediente, era un pueblo ingrato, era un pueblo que Moisés, yo no sé cómo podía soportar tanto. Vamos a leer Hebreos 4. Hebreos 4 vamos a leer aquí rápido. Algo interesante. Hebreos 4. Mis hermanos, tenemos la misma oportunidad que tuvo ese pueblo. No rechacemos la invitación de Dios. A mí, yo cuando leo esto me impacta. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No entraron, mis hermanos. Es impresionante cómo es que Dios se lo trabajó desde un principio, formando el carácter, reeducando ese pueblo. Nosotros sabemos que tenemos que trabajar con nuestro yo. Nuestra mayor lucha es nuestro yo. Desaprender. El Señor tiene un trabajo grande en el proceso de la santificación con nosotros. Tenemos que desaprender tanta maldad que es el diablo, con la que el diablo nos ha educado. Si no te educa Cristo, te educa Satanás. Y ahora cuando tú eres una nueva criatura, tú te pones en las manos de Dios vivo y Él va moldeando. Y aquí vemos la lucha que tenía Dios con ese pueblo. Y al final, por su incredulidad, no entraron todos. No entraron todos al lugar santísimo. Ahora bien, este pueblo se quedó en el lugar santo. La mayoría no pudo entrar en aquel lugar especial de reposo, llámalo el lugar santísimo. Solo unos pocos fieles pudieron ver la gloria de Dios. Mis hermanos, antes de presentarle una cita, yo quiero una cita que a mí me impactó mucho. ¿Cuántos creemos que el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús? ¿Algunos creen? Veo las manos que no. Si no creen, entonces igual la cita no les va a gustar. Pero cuando eres bautizado, te hacen esa pregunta. ¿Crees en el espíritu de profecía? ¿Crees que el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús? ¿Ah? Entonces, hay citas que son muy fuertes, pero es la verdad de Cristo. No es ella, es Cristo.
Yo no me he encontrado con nada que no sea cristocéntrico ni sea bíblico. El día que me encuentre con algo que no es bíblico, yo cierro esto y dejo de creer en esa profeta, porque yo me guío por la palabra. Pero ella es la misma que dice que es la luz menor. Entonces, les quiero contar una historia. No sé si conocen, hay una historia de un adventista que él viene conduciendo su coche. Una vez la conté en la escuela sabática. Él viene conduciendo su coche, ahí tranquilo, y él ve que a lo lejos, en el carril de él, se mete otro coche, así justo para chocar con él. Y él está asustado, pero ¿este qué hace? ¿Qué está en mi carril? Y cuando se va acercando la curva, esta persona que se metió en su carril se va a la derecha y le dice, ¡cerdo! Escuchen para acá. Comiquísimo. Y él perdió los papeles en ese momento. Encima me dice cerdo y le dijo cerdo y por ahí para allá se habrá dicho de todo. Perdió los papeles. Y cuando estaba discutiendo con él, que mira en la curva, se salió de la carretera y se metió contra un árbol, coche destrozado. Cuando él salió de la curva, o sea, cuando él terminó de discutir con él, le dijo, cerdo, no sé qué, le habrá dicho de todo, que mira, vuelve a mirar a la carretera, ve que había un cerdo en la carretera. Y él coge y dobla y se mete contra un árbol. Y ahí cuando está en el medio de ese caos, diciendo, destruyó el coche, estaba todo herido, vuelve a la conciencia y dice, pero este hombre no me insultó. Él me estaba avisando, advirtiendo de que en el medio de la carretera, por el camino seguro que yo aparentaba ir, había un cerdo en el camino, había un obstáculo, iba mal. Entonces, mis hermanos, es interesante cómo es que a veces el Señor nos llama, nos habla fuerte y nosotros escuchamos que nos están llamando cerdo. Yo te voy a presentar una cita y si tú escuchas que te están llamando cerdo, por favor, entiende que igual el camino por el que tú vas no es el correcto, no es el adecuado que el Señor quiere que vayas. Miren qué dice la cita. El Señor sacó a los israelitas de Egipto. Esta cita la he cortado porque era más larga y era muy fuerte. Pero la he cortado porque a mí, personalmente, me ha llamado mucho la atención y me ha educado mucho. El Señor sacó a los israelitas de Egipto y emprendió la tarea de educarlos para que fueran su pueblo. Educarlos para que fueran su pueblo. Por medio de ellos, deseaba bendecir y enseñar al mundo. Interesante. Por medio de ellos, deseaba bendecir. Bien. Les suministró el alimento más adecuado para este propósito. Dice aquí, no me lo invento yo. No la carne, sino el maná. El pan del cielo, pero a causa de su descontento y de sus murmuraciones acerca de las ollas de carne de Egipto, le fue concedido alimento animal. Y esto, dice aquí, únicamente por poco tiempo. Su consumo trajo enfermedades y muerte para miles. Sin embargo, nunca aceptaron de buen agrado la restricción de tener que alimentarse sin carne. Esto siguió siendo causa de descontento y murmuración, en público y en privado, de modo que nunca revistió carácter permanente. Yo no estoy hablando de, el fin no es hablar de la alimentación, esto es un tema, cada uno tiene que analizarlo, pero a mí me llama la atención de que dice que de modo que nunca revistió carácter permanente. ¡Wow! A veces no hacemos caso a la educación que Dios nos está dando. Queremos ser más sabios que Dios. Le rechazamos. No, es por aquí. ¿Qué va? Sí, vale, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. Y dice que de modo que nunca revistió carácter permanente, les dio lo que ellos querían y murieron miles. Ahora escuchen. Por haberse apartado del plan señalado por Dios, eso era un plan estructurado por Dios. En el plan de alimentación, los israelitas sufrieron graves perjuicios. Desearon comer carne y cosecharon los resultados. No alcanzaron el ideal de carácter que Dios les señalara, ni cumplieron los designios divinos. El Señor, escuchen esto, les dio lo que pidieron, mas envió flaquezas en sus almas.
Preferían lo terrenal a lo espiritual y no alcanzaron la sagrada preeminencia a la cual Dios se había propuesto que llegasen. Wow, estamos hablando de un tema de santidad. Estamos hablando de poder entrar al lugar santísimo. Estamos hablando de que no nos vale ser solamente justificados. Hace poco un hermano me dijo, hermano, tú te complicas mucho, cree en el Señor Jesús, tú y tu casa y serás salvo, ya está. Y ves la vida desordenada, de lunes a viernes tomo alcohol, hago lo que quiero, como lo que quiera, después vienen las enfermedades graves y nos preguntamos dónde está Dios. Pero es que no nos dejamos educar. Después vienen los cánceres, después vienen las cosas raras y decimos, ¿dónde está Dios? Que tenga oído para oír, que oiga. Yo no estoy hablando de nada, ¿vale? Yo no soy aquí. Ahora escuchen para acá. A mí me llama la atención porque el Señor no está hablando solo de la carne como alimento literal, sino también de los deseos de la carne, ¿vale? Prefirieron seguir con sus deseos carnales que llegar a ser espirituales. Pero hermano, hay un gran peligro si nos quedamos en el atrio y es lo que quiero explicar ahora para ir concluyendo. El tema que me hizo venir a dar este mensaje es que, bueno, hay ciertas dudas y polémicas y cosas así en el sentido de que hay algunos que piensan que no hay que entrar en el lugar santísimo todavía o se respeta cada uno el estudio que ha hecho, pero yo quiero presentar la verdad en esta hora. Otros que dicen que, bueno, pues no se abre el lugar santísimo hasta que venga el Señor, tú estás en el lugar santo. ¿Escuchan esto? Hay otros que se saltan literalmente de la justificación, se saltaron al lugar santo. Ellos se pusieron unas alas y llegaron aquí, sucios como sea, ¿no? Sin carácter, sin el ideal de carácter que quería Cristo, que ellos dicen que entran así al lugar santísimo. Y esto es interesante, me llamó mucho la atención porque he estudiado sobre esto y vamos a poner un ejemplo, qué es lo que pasa con los que se quedan en el atrio. No quiero hablar de denominaciones de iglesia, pero hay muchas denominaciones que ellos solo les vale lo que Cristo hizo en la cruz. Ya está, justificados, una vez salvo, siempre salvo. Eres perdonado, eres justificado. No tienen proceso de santificación. Y ellos dicen que llegan al lugar santísimo, pero es que eso no es cierto. Aquí el sumo sacerdote tenía un proceso para poder llegar a ese lugar especial donde se encontraba la presencia de Dios. Bueno, primero que todo, ya para ir concluyendo, el atrio es la tierra. Aquella escalera que vio en sueño Jacob, ¿no? Esa escalera que los ángeles subían y bajaban, esa escalera, la tierra es el atrio, donde Cristo bajó, nació. Cristo estuvo en el campamento. A veces pensamos que el santuario comienza desde el atrio. No, el santuario comienza, hay que contar también el campamento. Cristo vivió en el campamento, nació en el campamento, luego fue al atrio. En el atrio Él hizo la demostración de amor más grande que hemos contemplado en este mundo, y ahí comenzó un proceso en el cual nos enseña y nos educa, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el camino al Padre, nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Él quiere que nosotros habitemos en la presencia del Padre. Tenemos que seguir sus pasos. Ahora bien, dice Romanos 6, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La pregunta es, ¿este proceso lo pasamos? ¿El proceso del atrio? ¿Salimos de las aguas o no? Bien, ahora una cosa. Hay una cosa interesante. Acuérdense que les he comentado los detalles y la simbología de lo que estaba estructurado el altar de incienso.
el altar de sacrificio, como el altar de bronce, ¿vale? Era de madera, de madera de acacia, revestido de bronce, revestida de la gracia de Cristo, revestido de perdón, que significa misericordia y significa ¿qué cosa? Juicio a muerte contra el pecado. Cuando Cristo fue levantado, Él dijo, ahora es que llega el juicio de este mundo. ¿Se acuerdan? Cuando yo fuese levantado de la tierra, cuando Moisés levantó la serpiente de bronce. Ahora, la madera es algo frágil, ¿no? La madera, ¿cómo es posible que aquí se quemaran cosas, se quemaran animales de sacrificio y la madera no se quemaba, estaba cubierta del bronce? Bien. Vemos que hay dos altares en el santuario. Este que es el de sacrificio y este que es el altar de incienso, que representa ya el pueblo en santidad, casi a las puertas del lugar santísimo, orando y clamando al Señor y entrando y saliendo. Acuérdate de la escalera cómo entraban y salían los ángeles, porque ya Cristo venció y el velo fue rasgado. Ahora escuchen para acá. Este altar de incienso estaba ¿qué? ¿Cómo era la construcción de él? Era de madera de acacia, pero revestido de oro. ¿Se entiende? ¿Y qué significa el oro? El oro significa la perfección de carácter, la divinidad. Entonces, la misma fragilidad humana, que es la madera, pero revestidos con la perfección de Cristo. O sea, ellos en este proceso de santificación, para llegar aquí y poder entrar al lugar santísimo, ya ellos están casi con la imagen de Cristo. Casi no, están reflejando la gloria de Jesús. Ellos son perfeccionados con el carácter de Cristo. Esto es hermoso, mis hermanos, ¿no se emocionan? Ahora escuchen para acá. Hay un peligro si te quedas en el atrio. Si te quedas en el atrio, como la mayoría de nuestros hermanos, que tenemos muchos hermanos en otras denominaciones de iglesia, hay una cosa interesante, mis hermanos. ¿Qué pasa cuando se acaba el tiempo de gracia? ¿Qué pasa cuando se acaba el tiempo de gracia? Cuando se acaba el tiempo de gracia, Cristo dice, el que sea santo siga siendo santo, el que sea injusto siga siendo injusto, y el que es santo siga santificándose todavía. Y se acabó. Y es cuando se retira ¿qué? Cuando se retira el bronce, es la gracia de Cristo. ¿Y qué pasa con esa madera? Se quema, mis hermanos. Y ahora hay una cosa interesante. Estos 4 puntos, estos 4 cuernos, ¿qué representa? Representa los 4 puntos cardinales, la totalidad del mundo. La totalidad. Este altar es mucho más grande que el altar de incienso, porque este es el remanente de Dios que sale de aquí, de la totalidad del mundo, sale de aquí, pasa este proceso, se bautiza, se alimenta de la palabra de Dios, testifica con el poder de Dios, predica con poder, ora, clama al Señor para entrar en el lugar santísimo. Ya este es el remanente de Dios, revestido con la perfecta gloria y la perfecta... vendría a buscarlo a todos con semejante a mí. Ahora hay una cosa linda, mis hermanos. Aquí están no solo las personas que no creen y no aceptaron a Cristo, sino los otros de otras denominaciones que solo aceptan la salvación por justificación. Nunca experimentaron una santificación o una instrucción, y ese es el deber de nosotros, explicarles estas cosas para que ellos puedan salir de Babilonia, porque si a ellos no se les cuenta esto, no salen de Babilonia. Amén. Amén. Bueno, hermanos, es muy complejo, es muy profundo, tengo muchas cosas, pero voy a resumir y voy a acabar, porque sé que hay muchos que hay hambre y hay cosas, pero hay cosas muy poderosas aquí. Y yo quiero solo terminar diciéndoles algo, mis hermanos. Vamos a leer un momento. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 3 al 5. A mí me llama mucho la atención esto. Dice que ellos cantaban un cántico nuevo delante del trono. Están aquí, este pueblo que ha sido perfeccionado. Un cántico nuevo delante del trono. Y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía
aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ahora, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Sabemos qué quiere decir esto? ¿Quiénes son estos? Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Cómo es eso de que vas a saltar de aquí hasta el lugar santísimo? Tú tienes que seguir al Cordero por donde quiera que va. ¿Cómo es eso de que te quedaste hasta aquí y ya está? Porque recordemos que en 1844, 24 de octubre, Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Es un trono movible. Ahora hay una cosa interesante. Ya vimos cuál es digamos que el peligro de quedarte en el atrio. Ahora vamos a ver rápido cuál es el peligro de quedarte en el lugar santo, que lo vimos con el pueblo de Israel. ¿Cuál es el peligro de quedarte en el lugar santo y no entrar, alimentarte de la presencia y de la gloria de Dios en el lugar santísimo? ¿Cuál es el peligro, mis hermanos? Hay una cita tremenda, porque hay muchos hermanos, estudiosos y todo, que llevan tiempo en la iglesia y ellos dicen que todavía no se puede entrar al lugar santísimo. Esto no es bíblico, mis hermanos. ¿Sabes qué dice la profetisa? Voy a leer rápido porque ya hace tiempo. Pero mira esto. Después de eso, un carro de nubes, este es el peligro para los que se quedan en el lugar santo. Después de eso, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llama de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús y entró él en el carro y fue llevado al lugar santísimo. Eso sabemos que fue en 1844. Ahora, donde el Padre estaba sentado, allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada. Luego otra, simbologías que no voy a entrar en eso ahora. Luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús llevaban su fe hacia él en el lugar santísimo. Los que se levantaron con Jesús, ellos entraron con Cristo en el lugar santísimo. Ahora escucha para acá. Y rogaban, Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Ahora escuchen. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús lo había dejado, porque se está hablando de los que se quedaron en el lugar santo. Este es el trono de Dios, que es un trono movible. Él se movió para acá, pero aquí vino otro a reflejar que se quedó en el trono. Miren qué dice. Bien, dice: Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar delante de la obra de Dios. Procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono, aquí en el lugar santo, y orar: Padre, danos tu espíritu. Y Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz, mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Es tremendo, mis hermanos. ¿Se entiende? ¿Se está entendiendo el estudio? Entonces, mis hermanos, esto es lindo. ¿Por qué? La pregunta: ¿son importantes todos los muebles del lugar del santuario? ¡Todos! Yo decía, ¿por qué no me sale la cuenta? Porque el Señor en su perfección siempre termina con un número 7. Y yo decía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no. ¿Por qué? Es porque hay que contar el campamento. Nosotros salimos de Egipto y Cristo vivió ahí. Y aquí está la gloria del Rey. Ahora escuchen para acá. El lugar santo, él se levanta del trono en 1844 y entra al lugar santísimo oficialmente. Pero hay muchos que se quedan en el lugar santo, en el proceso de la santificación, y no creen que pueden entrar a la presencia del Dios vivo que está en el lugar santísimo intercediendo por nosotros. Ahí está el juicio investigador. Entonces esa es la confusión. Él confunde. Estamos hablando de Babilonia en la escuela sabática. Confusión, confundir. Esa es la obra del diablo. Bien.
Hermanos queridos, el lugar santísimo, como bien conocemos, estaba dentro pues de aquí, de ese templo de Dios, ¿no? Y había un velo, y ese velo cubría la entrada de ese lugar, que ese velo sabemos que lo había puesto Satanás con el pecado. Fuimos velados de la presencia de lo espiritual, de Dios vivo, y ese velo se nos muestra aquí, en el lugar santísimo. Pero ahora hay una cosa linda, mis hermanos. Vamos a leer Mateo 27, 50, 51. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué significa el velo rasgado? Significa que una mano invisible, una mano divina, cuando el Dios vivo vio todo este sufrimiento, toda esa injusticia por amor a nosotros, cuando Él vio con sus ojos cómo Él llegó al punto de decir: Padre, ¿dónde estás? Me has desamparado por causa del pecado. Cuando Él vio todo esto y vio la victoria de Cristo Jesús, porque Dios se tuvo que hacer hombre en la persona de su Hijo para poder morir, porque si no, no puede morir por nosotros. Ahora hay una cosa maravillosa. Dios rasgó el velo de arriba a abajo, invitándonos a nosotros, mis hermanos, a entrar en la presencia del Dios sobrenatural. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, ese velo rasgado, mis hermanos, ese velo rasgado era la única puerta al lugar santísimo donde se encontraba la presencia del Dios vivo. No podía entrar sino con sangre, una sangre que representaba la sangre de Cristo por nuestros pecados. Ahora bien, el velo rasgado, mis hermanos, comunicaba que a partir de ese instante, a partir de ese momento, la presencia de Dios ya no estaría velada para nosotros, sino estaría al descubierto, estaría disponible para nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. No quiero seguir leyendo, mis hermanos. La invitación está hecha. Hebreos capítulo 10 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es quien prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. La invitación está hecha para hoy, mis hermanos. Tenemos libre acceso a la presencia de Dios. No te abandones aquí en el lugar, en el atrio ni en el lugar santo. Tú tienes un Dios glorioso que dio su vida por ti y te está esperando con los brazos abiertos. Puedes entrar con Él diariamente a través del estudio de la palabra, a través de la santificación, a través de una comunión por la oración. ¿Cómo era que Cristo se mantenía conectado? A través de la oración puedes entrar al lugar santísimo, pero también a través del estudio de la palabra y a través de la testificación. Que Dios les bendiga.